¿Qué tal, gente? Yo soy Joaquín, el Kino Fighter. Hoy les voy a hacer algo diferente en el canal, que es un unboxing. Es algo que merece un unboxing. Estamos estrenando nuevo hardware. Tenemos esta bestia parda, o más bien esta bestia rojita, o bestia carmesí. Se trata de una GeForce, una RTX 4070 Super. Es una tarjeta de la marca MSI, modelo Gaming X Slim. ¿A qué se refiere Slim? Pues es más delgadita, aunque de lo largo sí es un poquito más larga, son 3 ventiladores. Ahorita vamos a verlo. Muy bien, pues bueno, algo bonito de la caja, es una tarjeta que es una edición especial porque tiene lo que es a esta dragoncita roja, a la gente que le gusta lo que es el anime. Es una tarjeta pues que tiene ese diseño, ¿no? Que es más de anime, ¿no? Es de la versión de la 4070, ya soporta DLSS 3, Ray Tracing, Reflex y Studio, ¿no? Es el Studio, la verdad ese no lo conozco muy bien, que me parece que es una nueva tecnología que ayuda al escalado mejor, ¿no? Bueno, vamos a proseguir. Viene lo bueno, sacamos el cuchillo de Rambo. Ya no soy muy diestro hablando y desempaquetando. Es la primera vez que hacemos un unboxing de este tipo en el canal. Quitamos lo que es el plastiquito. Quitamos el cuchillo. Una mantequilla, como la canción de Randy. Mira, qué bonitos diseños, ¿eh? Diseño delgado, acción mítica. Mira, algo que nos trae son unos stickers de la dragoncita, y no sé muy bien cómo se llama esta mascota, esta dragoncita de MSI. Pero ya en la versión, por ejemplo, la 4060 igual tiene su versión gaming, que igual trae esta dragoncita. Y me parece que en la serie 3070 igual tiene esta dragoncita. Bueno, tenemos a lo que es la tarjeta gráfica o GPU, que es lo importante, no se el teléfono. Huele a PepsiCo, ¿no? Me diría el buen Juanem. ¿Era Juanem o quién era? No me acuerdo. Mira qué belleza. Trae sus 3 ventiladores. Y esta es la parte donde trae acá el radiador, y acá se le puede poner un plate, que acá ahorita lo vamos a ver. Seguimos empaquetando. Este es el plate que les digo. Este es opcional. Algo padre es que tiene unos imanes donde tú puedes agarrar y nomás lo colocas. De hecho, iría así. Ya cuando colocas la tarjeta, así va a quedar. Y esto se puede ver de arriba para abajo. Y se vea lo que es la dragoncita, ¿no? De hecho, embona bien la forma con este diseño que tiene acá, y es magnético, lo puedes quitar y se pone. Si quieres, creo que para que mejor desempeñe en calor, o sea que no se caliente tanto, puedes quitarlo y queda libre todo el radiador, ¿no? Y si lo quieres nomás para que sea más bonito, casi yo creo que lo voy a colocar es con el diseño de la dragoncita, para que se vea así, ¿no? Ya si lo pones de manera vertical, con adaptador, se perdería lo que es el diseño del anime de la dragoncita, nada más se vería así los ventiladores, ¿no? Igual tiene un diseño muy bonito, en rojo, acabado en rojo. Voy a quitar esto, para que se vea mejor. No sé si se ve mejor. Ahora muy chula lo que es la tarjeta. Voy a colocarla de nuevo.
y traen sus accesorios. Trae este cable, es el cable de... bueno, es para la corriente, es un adaptador de corriente. Y tenemos, mira, este es algo que me gustó, que es que yo tengo una suspensión o una base para tarjeta que es de la marca Asus, que tiene este RGB y todo. Ese trae uno propio de la marca, o sea, referente a este modelo Gaming Slim, que es para que descanse la tarjeta, la pongas, como son tarjetas muy largas y pesadas, para que no queden colgando, ¿no? Lo colocas y le da estabilidad a la tarjeta para que no se mueva a la hora de estar conectando, desconectando, y luego hacen falseos y se puede lastimar lo que es los pines al estar conectada a la tarjeta madre. Ya con este se queda detenida, la mantiene así ya con mayor estabilidad. Yo tengo uno de modelo Asus ROG de Republic of Gaming. Voy a ver si utilizo este, que es el que trae por defecto, o utilizo el que ya tenía con mi antigua gráfica. Pues bueno, amigos, eso es todo. Y ahora sí ya voy a empezar a entrarle al gaming en PC en una tarjeta ya de gama alta. Es una tarjeta de gama alta de entrada, porque ya hablando de gama alta tenemos ya las mismas 4070 Ti Super, la Ti nada más, que es prácticamente la Ti y la Super son casi iguales. La diferencia son 1 o 2 FPS de diferencia, que realmente es prácticamente nada y es mucho más cara. Y la Ti Super, que sí estamos hablando, que hay diferencia en pesos mexicanos, son unos 3.000, 4.000 pesos más cara. Y estamos hablando que son unos 10 FPS de diferencia, la misma 4070. Y luego ya pasamos a las tarjetas de gama, pues bueno, sigue siendo gama alta, pero ya son las para entusiastas, ¿no? Que son las 4080, 4080 Ti y las 4090, que eso ya son, pues, ya son un lujo, se puede decir, ¿no? O gente que es dedicada a programación, pues, pero bueno, más que nada diseño de video o programación de videojuegos, se le servirá eso, como para jugar un juego, una 4090, yo creo que ya estaría un poco desperdiciada, ¿no? Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. Les dejo de nuevo con el diseño de arte de la cajita. Y pues ya la voy a colocar. Prometo subirles un videito igual, donde ya esté colocada en el gabinete, para que vean cómo se ve. Bye. Este es el card holder que les digo, o sea, el suspensor de tarjeta, que es de la marca Asus, de las ROG o Republic of Gamer, que es la que pues planeo usar. De hecho es especial para RTX 40 series. Mira, acá haciendo una comparación de tamaños de mi antigua gráfica, una GTX 1060 de la marca Gigabyte, de un solo ventilador, y ya con esta que es la RTX 4070, estamos hablando de que ya son 3 generaciones atrás. Sí, prácticamente casi 10 años con esta tarjetita, unos, sí, 9 años, 10 años, sí, la verdad es que casi una vida, más que mi hija. Y pues miren, vean la diferencia, ¿no? Es algo que tenía un poco de temor, es que quepa en mi gabinete. No, si cabe, no hay problema. Y pues por eso es el holder de tarjeta, ¿no? Para que no quede esta tarjeta bailando, flotando. Este es el adaptador de corriente, que no me he dado cuenta de lo importante que es, que mira, está conectado los dos PCI Express que utilizan, son 6 pines. De hecho, en mi antigua tarjeta nada más utilizaba 3 pines. Este de acá quedaba pues prácticamente suelto. Ahorita no utiliza los 6 para ese adaptador, para que no estén todos estos cables ahí estorbando. Híjole, estoy viendo que va a consumir mucha energía. Muy, muy bonito el adaptador, miren, que tiene, que es de la marca Nvidia. ¿Vale? Este es el que va directo ya a la tarjeta, a lo que es a la fuente de poder directo, o al conector más bien. Así quedó la mamalona ya colocada. Lo único que sí me falló fue de la suspensión, los RGB, porque no encontré bien el pin donde conectarlo, y siento que igual los cables no me gustan mucho, que tapan un poquito la visibilidad. A diferencia de la otra, pues sí se me queda un poquito más difícil la colocación, porque son 2 cables de corriente como atraviesan. Y estos el cable
del procesador de la bomba, ese sí siempre así ha estado, ¿no?